de la serie Caminando cerca con Dios, Él hará. Y quiero que te detengas en esta parte porque es cerca. No es caminar con Dios a la lejanía, de una manera así paralela, pero no estando cerca. Y la serie que hemos estado desarrollando desde que participó el pastor, después Aarón con Enoc, después Ivette, ¿con quién? Con Noé, bueno, pastor, deja que la iglesia conteste. Y después Aarón volvió a participar con… ¿Hace 8 días? ¡Oh, no me asusten, no me asusten! Con José, ¿sí? El favor de Dios. Entonces, ahora vamos a ver a Elías caminando con Dios. Y el caminar con Dios nos trae madurez. Así es que quiero que cierres tus ojos, por favor. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que te necesitamos en este momento. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada mente y a cada corazón y reconociendo esa necesidad, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Que Dios, tú tienes planes para cada uno de nosotros y Dios, yo te pido que nada ni nadie se interponga en tu propósito, en tu plan que tienes para esta iglesia y para cada una de estas familias y como personas individuales. Señor, yo levanto a la iglesia en victoria, yo declaro, Señor, que en este momento el Espíritu Santo toma cautivos sus mentes, sus corazones, de modo, papito, que puedan entender todo lo que les vamos a explicar conforme a lo que tú ya nos has dicho a través de tu Espíritu Santo y que es una palabra fresca para tu iglesia, Señor. Yo te pido, por favor, que tú te muestres, que el Dios de Elías, Señor, se muestre en esta tarde con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Fíjate que la historia de Elías comienza en el libro Primero de Reyes, capítulo 17. Y termina en el capítulo 2 de Segundo de Reyes, del libro de Segundo de Reyes. Tú dirás que es algo muy corto, son unos capítulos. Hay otros personajes que la Biblia, como David, puede hablar no solamente un libro, sino puede hablar más de un libro de David. Y nosotros vamos a ver que la historia de Elías solamente está relatada en estos libros, comenzando por Primero de Reyes y terminando en el capítulo 2 de Segundo de Reyes. Y bueno, vamos a ver aquí que, como lo acaban de escuchar con Elías, que les habló un poco de su historia, él habló de una sequía y estaba presente esa sequía cuando Acab anda buscando a Elías desesperadamente, buscándolo por todos los reinos porque quería matarlo y no podía encontrar a Elías. Cuando de repente el siervo de Acab se encuentra con Elías y Elías se deja encontrar, quiero decirte. Entonces cuando el siervo ve a Elías, se asusta y dice: ay, Señor, mi rey te anda buscando. Y le dice Elías: pues dile que aquí estoy, dile que aquí estoy, ve y dile. No, me va a matar porque te ha buscado por todos lados y no te ha encontrado, y cuando yo venga tú ya te habrás movido. Porque quiero también relatarte que el Espíritu de Dios también podía hacer esto con Elías, pasarlo de un lugar a otro, ¿sí? Y en ocasiones sin ser visto. Y entonces ahí es cuando el siervo de Acab dice: no, por favor, y si llego y tú ya te moviste y ya no te encuentras. Y le dice Elías: espera, yo quiero encontrarme ahora con Acab, así es que no me voy a mover. Y así fue. En una de esas, que ya estaba decidido, se encuentran Acab y Elías. Y Acab, con su arrogancia, ¿qué es lo que le dice? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fíjate que Elías, como profeta, era muy arrojado y él se enfrentó a la idolatría de ese tiempo y a la inmoralidad y a diferentes pecados que, según los teólogos, en ese tiempo estaba la cosa hasta el tope, estaba difícil.
Y por eso se habla de Elías como un gran profeta y se menciona en la Biblia a Elías como un gran profeta, aun cuando se escriben pocos capítulos de él. Pero Elías era tremendo para declarar la idolatría de Israel. Además, el reino de Israel era de los reinos más pecaminosos. Entre Israel y Judá, Israel se llevaba el primer lugar. Acuérdate que después de Salomón se dividió el reino en dos, en Judá y en Israel, ¿sí? Y el norte y el sur. Bueno, pues entonces aquí Israel era de los reinos más pecaminosos. Y entonces, cuando Elías le dice que él no ha turbado al pueblo de Israel, sino quien lo ha hecho es Acab y su familia, porque han dejado los mandamientos de Jehová y se han ido en pos de los Baales, Elías lo reta. Y Elías le dice, ¿sabes qué? Mándame llamar a todo el pueblo de Israel. Y mándame a llamar a todos los profetas de Baal y de Acera. Y eran 450 de Baal y 400 de Acera. Y entonces, así como que acá, ajá, ¿en dónde? Pues en el Monte Carmelo. Ahí nos vamos a mirar. Tú cita al pueblo de Israel y ahí se verá quién es Dios. Quién es el Dios verdadero. Y así fue. Acab los manda a llamar, cita al pueblo en el Monte Carmelo, y ahí se encuentran los profetas de Baal y de Acera. Y entonces Elías manda un reto y les dice, ahora veremos quién es el Dios. Pero cuando está todo el pueblo, así como ahorita ustedes están, el mismo Elías le grita a todo el pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y es la misma pregunta que Dios te hace en esta tarde. ¿Hasta cuándo caminarás por dos pensamientos? Si dices que Jehová es Dios, pues seguid a Dios, seguid al Dios único y verdadero. Pero si dices que es Baal, que es la gente que te aconseja, que vas y haces sacrificios y mandas, o vas y no sé, vas con otras personas a consultar otras cosas, pues aquí mismo Elías le dice al pueblo, pues si dices que es Baal, si dices que son otras cosas, pues se oye feo, pero llégale, váyanse tras de esos dioses. Tras de eso que tú dices, donde hay respuesta, donde hay solución, donde otra gente te puede aconsejar, otra gente te puede dirigir, otra gente te puede enseñar, pues así. Aquí Elías le está diciendo al pueblo, dejen de caminar por dos caminos y decídanse. Si es Dios, seguidle y confiad en Él. Pero si no es, váyanse tras de Baal y ahora sí, pues también, lléguenle, confíen. Y sabes que el pueblo no respondió nada. Se oyó un silencio como el que estoy escuchando. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado como profeta de Jehová, porque quiero decirte que Acab, dentro de sus buenas cosas que hizo, pero estoy hablando irónicamente, fue casarse con una mujer llamada Jezabel. Una mujer que no era del pueblo de Israel, sino era hija del rey Sidón. Y esa mujer Jezabel todo lo quería conseguir, y cuando no lo podía conseguir por la mejor manera, ¿sabes qué hacía? Mandaba a matar, porque se tenía que hacer lo que ella decía. Recuerdo, y esto no viene aquí en mi narración, que Acab un día deseó una tierra de un judío, y entonces Jezabel va y hace negocio, pero aquel le dijo, no te lo voy a, no quiero venderla. Ah, no, lo mandó matar, porque mi niño quiere una tierra, así es que esta tierra es para mi niño, ¿ok? Así era Jezabel, una mujer que alimentaba a los profetas de Baal y a los profetas de Acera. Y le dice Elías, porque Jezabel de su mano han comido y han bebido.
Ella fue la que introdujo la idolatría en el tiempo de Acab. Y sabes que todos los altares a Jehová estaban destruidos y estaban derribados a causa de toda la perversión que por ella entró al pueblo de Israel. Y entonces ahí Elías reta al pueblo, reta a Acab y reta a los profetas. Y entonces les dice, bueno, vamos a ver quién es el verdadero Dios. Vamos a hacer 2 sacrificios, uno para Jehová y otro para Baal. ¿Qué les parece si escogemos 2 bueyes para hacer los 2 sacrificios? Los vamos a cortar en pedacitos y los vamos a presentar en sacrificio como una ofrenda. Pero no le vamos a prender fuego. Perfecto, dijeron aquellos, vamos a hacerlo. Y aquí se pusieron a cortar el buey, a armar ahí. Ellos sí ya tenían su altar ya de sacrificios. Y ahí lo pusieron, lo depositaron, ¿sí? ¿Y qué creen? Que desde el mediodía estaban aquellos, Baal, si eres Dios, contéstanos, Baal. Y de repente, ¿verdad? Y de repente gritaban, se golpeaban, se arrastraban, Baal, Baal. Así, un silencio. No hablaba, no se escuchaba, no oían voz de Baal. ¿Y qué creen? Ya estaba llegando el mediodía. Ya era casi mediodía y entonces desesperados empezaron como en aquellos tiempos, y creo que acá de repente se les da a algunos, empezaron a tasajearse y empezaron así, con cuchillos, con lancetas, y ya estaban todos ensangrentados y clamando a Baal y que les contestara. Pues nada de nada. Y entonces Elías, ya muy irónicamente, que les dice, grítenle más fuerte. Si es Dios, pues los ha de escuchar. No, yo creo que Baal anda en el camino. No, a lo mejor está dormido. Despiértenlo, por favor. Ahí voy a ir a despertar a uno que otro. Despiértenlo, por favor. Ya estaba Elías irónicamente hablando acerca de ese Dios que pues nunca se iba a presentar. Y entonces, fíjate, les dice, acérquense. Pueblo, acérquense. Porque hoy van a conocer quién es el Dios de Elías. Y es lo mismo que yo te digo hoy. Acércate, acércate. No camines en 2 caminos. No camines por 2 caminos. Decídete quién es tu Dios. Decídete hoy. Pero no andes claudicando en diferentes pensamientos y creyendo que a lo mejor si esto, ¿por qué no me escucha Dios? ¿Estaré haciendo lo correcto o no estaré haciendo lo correcto? No, mejor voy a… No, decídete. No puedes andar entre 2 pensamientos. O es Dios o es lo que tú piensas. O es lo que tú crees que te va a contestar y que va a ser el milagro. Pero no andes en 2 pensamientos. Y cuando Elías les dice, acércate, acérquense. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese es el Dios. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Cómo está tu altar? Pregunto. Porque Elías les tuvo que decir, acérquense. Y él tuvo que volver a levantar ese altar, porque ese altar estaba destruido. Se habían ido tras de los Baales, se habían ido tras de sus pensamientos, estaban todos distraídos. ¿Cómo te encuentras hoy tú en esta tarde? ¿Andas distraído en tus pensamientos? ¿En tus preocupaciones? ¿En tus debilidades? Entonces hay que volver a levantar ese altar. Hay que arreglar ese altar. Si tú quieres escuchar la voz de Dios. Y tomando Elías 12 piedras,
12 piedras, ¿por qué? A ver, algunos de los que ya han estudiado. 12 piedras, ¿por qué? ¿Por qué el número 12? Las 12 tribus de Israel. Y dice que tomando 12 piedras, volvió a edificar el altar de Jehová. ¿Y qué hizo? Lo mismo, tomó un buey, lo partió en pedacitos y lo puso en el altar. Pero algo más hizo. Dice la escritura que hizo una zanja. Hizo una zanja con 2 medidas de grano. Yo quiero pensar que había una cierta profundidad en esa zanja. Y entonces él les dice, a ver, traigan 12 cántaros de agua y échenselo al altar. Y vuelve a decirles, otra vez, vuélvanle a echar más agua, otra vez. Otra vez, dice la escritura, que por 3 veces echaron agua hasta que la zanja se llenó de agua. A ver, ustedes y yo que somos inteligentes, ¿la madera se prende si está húmeda? No. Él quería todavía hacer más intenso, más impactante, porque ahí es donde el pueblo de Israel no iba a dudar. ¿Sabes que Dios se mostraba a los profetas por medio de milagros también y cosas grandiosas, sobrenaturales, para que la gente supiera que Él era Dios y no tuviera ni para dónde hacerse? Porque hay gente muy cómoda que empieza a justificarse de todo y a decir, no, pues por esto, no, por aquello. No, Elías quería hacer las cosas para que no cupiera duda que Dios estaba con él. Así es que aquello ya tan húmedo, de repente Elías empieza a clamar. Y Elías dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme. Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. A veces nuestras familias, nuestros hijos, nada más están al pendiente de nosotros, a ver cómo estamos actuando. A ver si en verdad el Dios que decimos, que creemos y confiamos, es verdad y que se va a mostrar a nosotros. Aquí Elías dice, para que ellos sepan que tú eres el Dios y se vuelvan a ti. A lo mejor tienes problemas con un hijo, con una hija, con un esposo, con una esposa, con tus padres. No sé con quién tengas problema de que ellos estén dudando de Dios. Pero si al ver que tú estás claudicando en 2 pensamientos, que estás dudando, pues ellos ¿qué van a hacer? Pues también dudar, ¿no? Y entonces dice la escritura que Elías dice, para que ellos se vuelvan a ti. Si ven que nosotros estamos caminando y confiando en Dios y esperando en Dios, ellos se van a volver a Él. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron. Cuando viene, que clama Elías, cae un fuego consumidor. Dice la escritura que arrasó con madera, con piedras, con agua. No dejó nada. Y entonces el pueblo es cuando dice, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo aprendieron y los llevaron al arroyo de Sidón. Y ahí, ¿qué creen que pasó? A los 450 profetas de Baal, ¿qué pasó? Les dieron cuello, les dieron cuello, ¿sí? Ahí los mató. Y entonces, cuando viene este hecho, como que ya que el pueblo lo había reconocido, no cabía duda que Él era el Dios, que Jehová era Dios, ¿sí? Y que se postraron para adorarlo, así como que siento que Elías, a ver, párate tantito. Yo creo que Elías se le queda viendo a Acab y le dijo,
cómo te quedó el ojo. Ah, y por cierto, acá va a llover. Así es que prepara tu carruaje y córrele, porque va a venir una grande lluvia. Y así fue. Va Elías con su siervo, ahora sí con su siervo de Elías, va y le dice, a ver, asómate hacia el mar, a ver si ves una nube, mientras Elías oraba a Dios, porque él había declarado que iba a haber lluvia. Y ahí estaba clamando y le decía a su siervo, a ver, asómate. Y el siervo iba y se asomaba y, no, mi señor, no hay nada. A ver, voy otra vez. Ya allí iba, y mientras Elías se quedaba clamando, y otra vez, no, mi señor, no hay nada. Dice la escritura que fueron 7 veces, hasta que en la última, dice, una pequeña nube como la palma de mi mano. Y dice Elías, suficiente, o llueve. Y así, mi dictador, mi chícharo me dice que 3 años que no llovía. Entonces, llueve, ¿sí? Pero quiero algo que ni lo iba a tocar, pero se me hace interesante porque yo te decía que el Espíritu de Dios a veces movía a Elías de un lado a otro y rápidamente. Fíjate que cuando le dice a Acab, ve y córrele y toma tu carruaje porque va a llover. Cuando que ya Elías se da cuenta que viene, que ya está esa nube, ¿sí? Él sale corriendo y dice la escritura que una unción cayó sobre Elías, que Elías no solo alcanzó a Acab con su carruaje, sino que se le fue adelante. Adelante. Dios le dio esa fuerza, lo ungió, no sé cómo llamarlo, si era Speedy González o quién era, no lo sé, pero él corrió adelante de Acab, así lo dice la escritura. Pero, pues una vez pasando esto de la lluvia, ¿qué crees? El niño acaba con su mami y le dice, va de niña con Jezabel. Elías ha matado a los 450 profetas tuyos de Baal. Así me imagino a Acab, no sé por qué, pero así me lo imagino. Como un rey niña, como un rey sin autoridad, mangoneado totalmente, ¿sí? Y ahí va de niña con Jezabel. Ah, pues la tal Jezabel declara esto, y tú lo puedes leer en ese relato de Primero de Reyes, capítulo 18. Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad, lo estoy diciendo en la NBI, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Jezabel le manda un mensajero a Elías diciendo esto, así me haga y así me añada, si no mañana amaneces muerto, te voy a mandar matar, así como mataste a mis profetas, te voy a matar a ti. ¿Y qué creen? Pues dice el Santiago que también Elías tenía los mismos sentimientos y pasiones que nosotros. Pues Elías tuvo miedo, le dio miedo. Quién sabe cómo estaba Jezabel, si era una bruja, no lo sé, pero le tuvo miedo. Y entonces Elías sale, patitas, ¿para qué las quiero? Sale corriendo. Se le olvidó la victoria tan grande que había tenido en el Monte Carmelo, como tú y yo de repente estamos, échenos a un león, échenos, nosotros podemos, ¿cómo de que no? Sí, y de repente estamos ahí metidos en nuestras casitas, ahí todos deprimidos y todos ahí como que, ay Dios, tú no me oyes, tú no me escuchas. No, 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 no. Así pasa con Elías también, pasó con Elías. Y dice la escritura que caminó un día por el desierto, huyendo de Jezabel. Cuando no sé cómo, pero ahí en el desierto, porque así lo describe la Biblia, encontró ¿qué? Un arbusto. Y ahí, bajo su sombra, se acostó y lo iba a hacer literal, pero luego me cuesta trabajo ya levantarme. Y se acostó.
Y durmió, y durmió, y durmió, y durmió como quien el que se deprime y se duerme, y se duerme, y se duerme, y se duerme. Cuando llega un ángel, dice la escritura, y lo mueve y le dice: Elías, Elías, levántate, come y bebe. Y Elías así como que vio la comida, se paró. Dice la escritura que había un panecillo en carbones encendidos, tomó el panecillo, comió y bebió y luego volvió a dormir. Volvió a dormir. Me acuerdo cuando una predicadora decía: mira, cuando ves que las cosas no resultan, que todo el día has estado piensa y piensa y piensa, mejor vete a dormir como Elías, no puedes hacer nada. ¿Para qué estás ahí? Piensa y piensa y piensa y hasta se te va el sueño. Y no, ve y duérmete. Y es verdad, bien hizo Elías, fue y se durmió. Viene por segunda vez, y aquí me encanta, porque dice que viene por segunda vez, pero ahora sí aclara qué ángel viene. Y dice que viene el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Jesús. Viene el ángel de Jehová y le dice: Elías, Elías, come y bebe, que un largo camino te espera. Y entonces Elías se levantó, volvió a comer, a beber, y entonces se fortaleció su cuerpo y se dispuso a levantarse. Obedece y tuvo la actitud de levantarse, de obedecer. Comió, bebió por segunda vez. Dice la escritura que su cuerpo se fortaleció y se levantó. Y entonces emprende un camino, ¿sabes de cuánto? 40 días y 40 noches. Emprende un camino, yo creo que por ahí se paraba a descansar, pero emprende un camino de 40 días y 40 noches. La indicación era que se presentara delante de Dios, que caminara al monte de Horeb. ¿Quién en otro tiempo fue al monte de Horeb? Moisés. ¿Y no estaba la zarza ardiendo? Así. El monte significaba: ven ante mi presencia, Elías. Ven ante mi presencia, acércate a mí, yo voy a hablar contigo, te mostraré mi favor. ¿O no es lo que hemos aprendido? Me verás cara a cara. ¿No era lo que veíamos con Ivette? Que ahora para nosotros podemos verle cara a cara lo que a Moisés no. Ahora nosotros podemos entrar ante su presencia. Ven, ven ante mi presencia. Vamos a platicar. Yo te enseñaré. Y entonces él llega al monte de Horeb. Pero llegando al monte de Horeb, ¿qué crees que hace Elías? Se mete a una cueva. Como que todavía no le caía el 20 a Elías. Y se mete a una cueva. Y le dice Dios: Elías, ¿qué haces ahí? Sal fuera. Se los voy a volver a repetir. Elías, ¿qué haces ahí? Sal fuera. Y a veces así el Señor nos dice: por favor, Norma, ¿qué haces ahí? Sal fuera, por favor, sal fuera de esos pensamientos que no te bendicen, que no te dicen nada acerca de mí, que al contrario vas de derrota en derrota, en derrota, en derrota. Sal fuera, por favor. Y Elías no obedeció. Se quedó en la cueva. Y entonces Dios manda como heraldo un fuerte viento. Y Elías, luego dice la escritura que mandó un terremoto. Y yo creo que aunque se le movía la montaña y por ahí caía tierrita, aquel como no le caía el 20 y seguía en su situación ahí, como a veces tú y yo, que no nos cae el 20 y que seguimos metidos en nuestra situación, aunque Dios se quiere presentar a nosotros. Y este también dijo: no es Dios. Y después le manda un fuego, pues tampoco sale. Hasta que dice
la Biblia que en un silbido apacible. Viene la gracia de Dios sobre tu vida. Viene el amor de Dios. Así se quiso mostrar Dios, no como a veces queremos que se muestre en juicio, ¿verdad? Y que le caiga un rayo para ver que entienda que Dios, que eso. No, no. Dios llegó a Elías en un viento apacible, mostrando su gracia, mostrando su amor. Y entonces Elías se cubre su rostro y cuando Dios vuelve a decir, Elías, ¿qué haces ahí? Sal fuera. Elías obedece y salió. Y una vez que está delante de Dios, Dios le dice, ¿acaso pensaste que tu vida ya había terminado? ¿Que era todo lo que yo tenía para ti? ¿Que ya no había propósitos de mí para ti? Así es que vuélvete por tu camino. Ve por el desierto nuevamente porque hay una nueva misión para ti. Hermano, sal fuera, obedece. Sal fuera, vuélvete por tu camino porque hay un propósito para ti. Y entonces viene lo que Elías en su biografía nos explicaba. En ese nuevo propósito, porque él tuvo que regresarse al camino. Tenía que ungir a Hazael, rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como sucesor de Elías. Hazael o Hazael, porque la Biblia lo pone con J y luego yo vi otra que lo pone con H, iba a traer juicio de parte de Dios al pueblo de Israel idólatra. A los idólatras los iba a matar. Contra el pueblo de Israel se iba a ir Hazael o Jazreel. Jehú iba a darle cuello a Acab y a toda su familia. Y Elías iba a concluir lo que ni Hazael ni Jehú habían hecho, porque él se iba a levantar como profeta de Dios, como sucesor de Elías. Así es que había todavía un grande propósito de Dios para la vida de Elías. El cristianismo siempre, y escúchalo, y aún los nuevecitos que van llegando, siempre vamos a tener un camino. Siempre nos vamos a encontrar con un camino que seguir. Aquí Elías nos enseña un camino por el desierto, un camino hacia el monte de Dios y un camino hacia un nuevo propósito. Así es que, ¿qué implicaba el caminar por el desierto para Elías? Aquí hay de dos para ti. No podemos evitar el desierto, ¿ok? No lo podemos evitar y entiéndelo de una vez. No podemos evitar el desierto. Moisés, para ser el legislador, el que sacó al pueblo, el libertador del pueblo de Dios, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40 años, antes de que él se presentara ante Faraón. Jesucristo, antes de que comenzara su ministerio, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40 días. Y así puedo hablarte de otros, como Pablo, que también tuvo que estar un tiempo en el desierto. ¿Dónde desarrolló su ministerio Juan el Bautista? En el desierto. Quiero decirte que no podemos evitar el desierto, pero hay dos maneras de caminarlo. Uno, con desesperanza, con frustración, con una frustración que tú digas, no, es que Dios no me oye, es que no sé qué está pasando, pues qué clase de Dios, porque hasta nos ponemos berrinchuditos y hablamos en contra de Dios.
Dios no existe, y eso que ya hasta hiciste tu oración de fe, ¿verdad? Ya creímos en Jesucristo, pero a veces en esos momentos de estar en el desierto, también te vas por ese camino de frustración. Dios no me oye, ¿qué estoy haciendo mal? Y estás en un camino de frustración. Órale, estás en el desierto, porque no hay duda que estamos en el desierto cuando estamos pasando por pruebas difíciles. Pero tú decides si quieres irte por el desierto de la frustración o por el desierto de la esperanza. Porque aún en el desierto hay esperanza. Ok, Señor, no lo entiendo. No sé qué está pasando, pero yo decido confiar en ti. Decido esperar en ti. Aún en el desierto puedes caminar en dos líneas, en dos vertientes, o por la frustración o por la esperanza. Tú decides, pero no podemos evitar ese camino del desierto. Cuando estamos en el camino de la frustración decimos, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero no pensamos que Dios nos puede preguntar a nosotros, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque estamos ahí muy gallitos, ¿no? ¿Dónde estás que no me escuchas? ¿Dónde está el Dios de Elías? Pues ¿dónde están los Elías de Dios? Para que Dios se muestre, para que Dios se revele. Es sencillo decir que el Dios de Elías se manifieste. ¿Y por qué no creemos como Elías que Dios se va a manifestar? El otro camino, ahí cuando te estaba yo hablando del camino que también está en el desierto y que es de la esperanza, el Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y me encanta este versículo de Proverbios 4:18. La senda de los justos. ¿Quién dije? Los justos, los que quieren caminar cerca con Dios, como lo hemos estado aprendiendo. ¿Por qué lo va a hacer? Quiero decirte, Él lo va a hacer, Él va a cumplir sus promesas. Y dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que tú y yo estamos aprendiendo en el caminar con Dios madurez. Elías también tuvo que aprender, siendo el gran profeta, el arrojado para hacer las cosas que hizo, a matar a 450 baales, tuvo que aprender madurez y no irse a esconder a una cueva y a deprimirse y esos rollos que tú y yo lo hemos hecho, pero tenemos que madurar. Caminar hacia el monte de Dios, caminar a Oreb. El monte de Dios representa en la Biblia un lugar de la presencia de Dios. Los montes son lugares de la habitación de Dios, donde Dios decide morar y somos llenos de su presencia y tenemos entonces contacto con Él. Ahí en el monte de Dios está la manifestación de la gloria de Dios y recibimos la revelación de Dios. Por eso nosotros tenemos que salir de ese estado de depresión y acercarnos al monte de Dios, ante su presencia, clamar, orar, buscarlo, ayunar, leer, escuchar palabra de Dios. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Tú tienes que ir al monte de Dios. Tienes que buscar su presencia para que entonces Él te pueda revelar lo que tiene planeado contigo y con tu familia. Cuando Dios está con nosotros, las cosas se hacen más fáciles y en paz. Si las hacemos a nuestra manera, los problemas nunca van a terminar. A Elías lo vemos ahora ya no queriendo morir. Comenzó a andar en paz y descansó. Caminar hacia un nuevo propósito.
Caminó por el desierto y decidió ir por el camino de la esperanza. Después caminó hacia el monte de Horeb, presentándose delante de Dios para encontrar descanso y para volverse por su camino, porque había un nuevo propósito. Hay un nuevo propósito para tu vida. Cuando tú piensas que ya todo hasta aquí quedó, a lo mejor mis hermanos ya mayores de edad puedan decir: no, ya, yo ya llegué al fin, a mi fin, yo ya cumplí lo que Dios tenía para mí. Algún otro que tenga una discapacidad diga: no, pues yo con mi discapacidad pues como que hasta aquí llegué. Y otros podemos decir: no, Señor, ya, hay que muera, mejor hasta ahí. Pero ¿qué está diciendo Dios? Camina hacia un nuevo propósito. Para Elías fue a ir a ungir a dos reyes, a uno israelita y a otro de Siria, y a un nuevo profeta como Elías. Cuando crees que ya llegaste a tu límite y que no puedes más, que tu talento y tus dones llegaron a su límite, Dios te quita la barrera, porque tu papá no es un Dios limitado, es un Dios ilimitado. Debes entender que vamos a caminar por la senda de las oportunidades, porque papá es un Dios de las nuevas y grandes oportunidades. Debemos de aprender, con esto concluyo, debemos de aprender a sincronizar la voluntad de Dios con el tiempo de Dios. Sincronizar la voluntad de Dios con el tiempo de Dios para lograr lo que Dios se ha propuesto con nosotros.